Bienvenidos a Flash Surfing. Aquí comienza el repaso a las noticias y las imágenes más destacadas de la semana alrededor del mundo del surf. Victorias para el español David Pérez y la portuguesa Luana Dourado en el ETB Socorro Classic, segunda prueba del European Tour of Bodyboard. Por su parte, el francés Fabien Dassart logró el primer puesto en Dropney. El portugués Francisco Ordonás y la española Carla Morera de Laval se proclamaron campeones del Junior Pro Razo. La joven surfista canaria de 14 años lidera el ranking europeo a falta de la prueba en Marruecos. El cántabro Sean Gunning viajó a Alemania como invitado al evento por equipos celebrado en la piscina de olas O2 Surf Town en Múnich y de paso aprovechó unos días para disfrutar de sus alrededores. El chileno Cristian Merello comparte estas imágenes en Punta de Lobos de hace escasos días, de la que presumiblemente sea la última marejada de la temporada de olas gigantes en esas latitudes. En tubos do deserto, Ricardo Nacaré, junto a Canoe Garasi, Alonso Correa y Luca Mesinas, llevan el surf a otro nivel en un entorno único en el mundo como es la costa de Serdica, al norte del Perú. Tras el primer capítulo de Infinite Difference, protagonizado por Clay Marzo, Matt Kleiner presenta la segunda entrega con el brasileño Víctor Bernardo explorando la relación entre el diseño de tablas y el estilo individual. El californiano Alex Knox presenta Choice Glen, una pieza de 30 minutos poco convencional que fusiona surf con predominio del estilo entre colores y texturas en una atmósfera entre lo real y la ficción de los sueños. En Mission Control se han juntado surfistas de la vieja y de la nueva escuela, pero todos con un gran talento para el surfing progresivo, donde imperan los aéreos locos, giros imposibles y los buenos tubazos. El sudafricano Jordi Smith tuvo la oportunidad de viajar a Fiji en compañía de su familia la semana previa a las finales WSL y en ciertos momentos pudo disfrutar del lugar sin la presión de la competición. Calor. Con estas imágenes de uno de los surfistas más respetados del circuito mundial nos despedimos por esta semana. Más información y vídeos completos en flashsurfingmagazine.com.